gusta eso. Entonces tengo aquí el electrón y como está tan caliente, empiezan estos y estos de aquí afuera se van, ¿cierto? Porque se van de la órbita y empiezan a viajar esos electrones hasta el átomo. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos? ¿Se acordaron ahora sí? ¿De qué material es el ánodo? Molibdeno, ¿no es? ¿Molibdeno? ¿Molibdeno? Los oigo. A ver, ¿qué le dijo su celular, señorita? ¿De qué es el ánodo? ¿De qué material? ¿Ustedes también tienen el coso ese? ¿Para chatear nomás? Ustedes pueden utilizar su celular acá para que vayamos mirando estas cositas. ¿El molibdeno no es de molibdeno? Que es el que soporta. Ah, no les alcanzó el plan de datos. Entonces, como eso ustedes se lo saben, me hacen el favor y lo repasan, ¿no? Entonces viene acá hacia el ánodo. ¿Qué características tiene que tener ese ánodo? ¿Ustedes se acuerdan los tipos de tubos de rayos X ahí? Los tipos de ánodo. Hay uno que giratorio y fijo. Correcto. Entonces tenemos unos de ánodo fijo y otros de ánodo rotatorio. Giratorio. Los de ánodo fijo generalmente están en los equipos portátiles de rayos X. ¿Su merced está desplazado? ¿No está integrado con sus compañeros? Es que yo siempre me desvío así del tema rápido, ¿no? Y tenemos el ánodo que rota, es rotatorio. Esa capacidad de que sea rotatorio permite que el disco del cual está fabricado el ánodo dure mucho más tiempo y soporte ahí. Y entonces, ¿por dónde salen los rayos X? Por la ventana. O sea, se nos devolvió para acá los rayos X y salen es aquí por todo el centro, ¿sí? No. Entonces tenemos aquí los electrones y resulta que por acá salen las de rayos X, no en la mitad del tubo, eso no está al lado. ¿Listo? Es un tubo modificado. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Ese es el tubo de rayos X de Alejandro. Acaba de inventarse el nuevo tubo. Aquí salen efectivamente unos fotones. ¿Sí? Exactamente. Esos fotones tienen la característica que el 99% que se produce, eso sí lo dijeron ustedes, que era Calor. Es calor. y que el 1% corresponde Rayos X. a los fotones de rayos X. Y que esos fotones de fijo y rayos pregunta. X tienen que tener aquí unos filtros, Se lo aprendí. ¿cierto? Para que pase lo que realmente sirve. ¿Y de qué son esos filtros? La rejilla. ¿De qué son esos filtros? ¿De qué? Esos filtros son de aluminio. ¡Ah, me la sé bien! Sí, en la me parece que es calor porque no quiero a los Porque eso tiene un sistema de refrigeración. No sé. Es un líquido. Acuérdense que ese tubo En la foto. está envuelto en una ampolla al vacío, ¿cierto? Ustedes cuando ven allá que viene esta cosa así, no, lo que me acuerdo es que vienen unos cablecitos, ¿cierto que lo ven así? Sí. Y aquí viene otro así, otro también, que también no me acuerdo si tiene cables o no tiene cables. Ay, no. Pero entonces, esto tiene aceite, y ese aceite hace que ese calor no reviente la ampolla y que cuando tú manejas el tubo de rayos X no te quemen las manos, y que cuando tú tocas el tubo por encima tú no sientas nada, pero ahí adentro está hirviendo. ¿Sí? Mucho más. ¿Ahora sí entendieron? Eso es introducción a la radiología. Ay, la primera vez no entendían de eso nada, eso era como si le estuvieran hablando quién sabe qué. Entonces, el tubo de rayos X de tomografía computarizada tiene la diferencia con el de rayos X, que el 100% son rayos X. Sí. Por lo tanto, Que tú tiene la estás capacidad, 100% tiene que tener la rayos X. capacidad de soportar mucho más altas temperaturas. Es decir, aquí no tenemos ese desprendimiento de calor, o sea, no vamos a tener la opción de que, si ven que rayos X es el 1% de rayos X, acá no, acá el 100% son rayos X.
Por lo tanto, el tubo, ¿cómo se pondrá de caliente? Como el 200%, ¿sí? Y por eso tiene que estar inmerso en un aceite de mejor calidad con un sistema de refrigeración mucho más alto. De pronto, para algunos de los que ya hayan estado ahí que los dejen estar allá, en el equipo hay una cosita que dice tubo, es así, RX, acá, warm. Y entonces tiene una linecita así. Y aquí tiene la primera linecita que es verde, luego aquí es amarilla, y luego aquí es rojo. Y cuando está en rojo, se para el equipo. Porque es un sistema de seguridad. Eso quiere decir que el tubo está exageradamente caliente. ¿Cuándo se calienta? Cuando uno hace estudios territoriales. Por eso mismo, la velocidad, todas las cosas que tienen ahí, las corrientes que tienen que soportar. Entonces, en algunos, los equipos, no los actuales multidetectores como tal de 64 y 32, porque ellos soportan un flujo continuo de pacientes, mantienen siempre temperaturas muy altas, pero la vida de esos equipos es muy corta porque el tubo se acaba muy rápido. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todos bien o no? ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos? Los detectores. El sistema de adquisición de datos, que de los detectores les voy a hablar ahorita. El sistema de adquisición de datos, o DAS, que se llama también así, los colimadores y elementos mecánicos, que son los que permiten que todo eso se mueva. Entonces, miren, esto que se logra ver acá, no sé si lo logran identificar, que se ve como una bolita acá. El rayo, el tubo de rayos. Ese es el tubo de rayos X. Y si ven esta línea aquí, larguita, esas son las famosas líneas de detectores. De pronto en alguna ocasión ustedes tengan la oportunidad de ver mantenimiento de algún equipo de TAC y eso se ve perfectamente así tal cual, con todo el resto de cosas que están ahí colocadas. Y esto acá simplemente te está diciendo que el tubo de rayos X ya no tiene el haz directo, sino que siempre tiene la forma para lograrlo hacer en abanico, de tal manera que cubra toda la hilera de detectores. ¿Listo? ¿Tienen sueño? Un poquito. ¿Hambre? Sí. Estamos empezando. Bueno, repasemos. Y dice, el tubo de rayos X que debe aguantar una radiación de entre 120 a 150 kilovoltios, que eso fue lo que yo les dije, y que es un haz monoenergético. Ese monoenergético quiere decir que mantiene una energía constante. Eso es teórico, en la práctica no es real. Si se trata de que sea monoenergético, es decir, que siempre mantengamos como la misma cantidad de energía. Por eso es que yo les decía que aquí no es el 1% de rayos X y el resto de calor, sino el 100% de rayos X. Eso es lo que quiere decir cuando decimos que es monoenergético. Trata de que siempre mantenga la misma intensidad para que pueda atravesar el cuerpo humano y sacar la imagen correspondiente o los datos de adquisición que se necesitan. A las 10:45 terminamos nosotros clase, ¿no? Me avisan, porque después me encarreto. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tiene que tener la capacidad de este tubo de rayos X? Antiguamente, para que ustedes vayan haciendo una relación, los tubos de rayos X solamente aguantaban un miliamperaje de 50 a 100. Los equipos actuales tienen una capacidad de ¿cuánto? Ahí lo dice, de 1000 miliamperios. Para que se den cuenta de las capacidades que tiene que tener ese tubo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en un equipo de rayos X, ¿cuántos miliamperios máximo aguanta un equipo de esos? Todos. ¿Cuántos miliamperios? ¿Ni idea? 200. Así porque sea muy bueno, 400 miliamperios aguanta un equipo de rayos X convencional. Para que se den cuenta cuál es la diferencia de esto, ¿no? En la capacidad de corriente. La velocidad del anodo. Les va a colocar dos tareas. Van a hacer la comparación entre un tubo de rayos X y entre un tubo de TAC. Con esos parámetros.
corriente energética, cómo es el haz, ya la mitad se la soplé, la radiación que pueden colocar, la velocidad del ánodo, ¿listo? Porque aquí tenemos una velocidad de ánodo de 16.000 revoluciones por minuto. Entonces se van a averiguar en un tubo de rayos X convencional cuántos que ruedan. Señor. ¿Cuántas diapositivas por el email? ¿Sí? ¿Sí las mandas por el email? No, pues copien. ¿Qué le cuesta? Se le gasta esferitos. Ya lo estoy diciendo despacito para que logren tener toda la información. ¿Listo? No, sí. Voy a hacerles un resumen. Esos resúmenes yo se los voy a mandar. Pues como hasta ahora empecé a retomar clases, yo hace muchos años daba clases, pero en este momento no. Entonces voy a crearles un grupo en donde van a tener esta información, ¿sí? Para que todos tengan acceso a esa información. Entonces, dentro de 8 días, como ya nos volvemos a ver, yo ya vengo más organizada, no vengo así como tan improvisada. Entonces, ya ustedes van a tener la información que necesitan de eso para que la vayan repasando. Para que sepan mi metodología de evaluación, siempre pregunto lo que les enseño y las tareas que les dejo. No me invento preguntas por ahí que no hemos visto nunca. ¿Listo? Para que después, reglas claras, o sea que el que no vino a clase se las fue perdiendo. Listo. Entonces ahora miremos los detectores. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran de a una fila, luego que 50, que 60, que 70, que íbamos aumentando el número de detectores? En este momento existen hasta 2.400 detectores por fila. O sea que por eso estos equipos que son de 320 filas de detectores, que son los que lograron llegar acá a Colombia, que solamente tenemos 2 equipos, uno está en la Chayo y la otra en la Santa Fe, son los que logran hacer imágenes del corazón. Y ya hay otro nuevo que está en Europa y ustedes me van a averiguar cuál es el nuevo que está en Europa. ¿Cuántos detectores tiene? ¿Cuántas filas de detectores? ¿Muchas tareas? Porque vayan agudizando el sentido de la inquietud, porque no me hacen ni una sola pregunta. No, mentira, sí me han hecho preguntitas una que otra. Listo. Entonces, existen 3 tipos de detectores. ¿Se acuerdan que les dije que los detectores estaban hechos de un material especial y que ya les iba a explicar de qué era cada uno? Entonces tenemos el ¿Cómo primero, se acerca? llama de cristal de centelleo. No, pero ahí se alcanza a ver. Es que toca pararla y acercarla. Pero así mientras. De centelleo. De centelleo. ¿Qué creen que quiere decir eso? Ay, pero ¿por qué? De centelleo. Lo que pasa es que ustedes tienen que acostumbrarse a que van analizando las cosas y ustedes no son un baldecito ahí vacío, ¿cierto? Entonces ustedes tienen capacidad de análisis, de asociación. Entonces, ¿qué creen que sea cristal de centelleo? ¿Qué es centelleo? Que prende y apaga, ¿no? Algo que parpadea, como Exacto, ¿cierto? Que emite luz. Esos son los detectores esos. Entonces son cristales que producen luz cuando se excitan con la radiación. El de centelleo. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, lo que hace ese detector es que cuando pasa las dosis de radiación por el cuerpo humano, pasa eso sobre el cristal y lo vuelve luz. Disculpe, buenos días. ¿Luz estadística? No, señor. ¿No? No, tomografía. ¿Quieren entrar? ¿No? Bueno, está bien. ¿Con qué es eso? ¿Listo? ¿Qué ocurría con estos detectores? Esos detectores son bastante costosos. Entonces, como son tan costosos, casi no se utilizan. Pero que sepan que sí existen.
¿Qué otro tipo de detectores hay? Los otros detectores son de gas o de cámara de ionización. ¿Eso ustedes no, seguro no vieron nunca eso? No, yo de cámara no. Cámara de ionización. ionización. No, esa no lo Sabemos que pongo, eran detectores. Ah. pero no en los Entonces, tipos. los detectores o cámara de ionización, mira que ahí está diciendo o cámara de ionización. ¿Qué quiere decir eso? Ionización. Baja la radiación, ¿no? Aquí por las damas que no hablan casi. ¿Qué quiere decir cámara de ionización? ¿Qué es ionizar? Desestabilizar un átomo. Correcto. ¿Por qué se desestabiliza? Una radiación. porque se excita, ¿no? Porque se excita. Porque perdió un electrón, ¿cierto? Entonces resulta que como perdió una carga negativa, él necesita adquirir esa carga como sea. Y ese electrón que está ahí por ahí suelto, que llega entonces dentro de ese mundo de los átomos, viene otro y el átomo lo que hace es robar el que llegó ahí. Cuando se excita, queda ionizado, porque ahí perdió la... Entonces, ¿qué ocurre acá con esa cámara de ionización? Pues el haz de rayos X que atravesó el cuerpo humano simplemente hace ionización de un gas que tiene esos detectores y con esa información la manda al procesador para que se creen las imágenes. ¿Qué tipo de gas tiene que tener esa cosa? Refrigerante. Si ustedes no me preguntan nada, entonces yo cojo y les pregunto. Si ustedes no me preguntan, yo les pregunto. ¿Qué gas debe tener el detector de gas? No hay respuesta. Tarea. Se averiguan qué tipo de gas tiene. Ah... Si ustedes no me preguntan, yo se las devuelvo. ¿Qué tipo de Ese gas se utiliza en la cámara de ionización. No, pero entendí eso de ionización. Viene el haz de rayos X, ¿cierto? Entonces miramos aquí, ¿verdad? Como para que... Entonces, los detectores son así como una cajita. ¿Sí? Entonces, acá adentro tiene un gas. Esos gases están formados por unos átomos de ese gas que tiene ¿Y el gas ciertas qué? características y ¿Cuál estos es? acá tienen ciertos electrones, ¿cierto? Entonces, pasó el abanico, porque viene el abanico de rayos ¿Dónde X. está el paciente? Estos rayos X, que son electrones de carga negativa, ¿cierto? Vienen acá y chocan con el átomo y expulsan ese electrón, pero ese electrón no sabe para dónde salir porque ahí quedó ionizado ya esto. Entonces esto acá, por unos procesos de algoritmo, coge y lleva la información de cuántos átomos de ese gas quedaron ionizados y por el cable coge y lleva la información al computador y él se inventa la imagen de un cráneo. Hagan de cuenta que es un cráneo. ¿Eso es un cráneo? No. Pues todo tiene una época de duración, pero pues los detectores es lo que menos se dan. ¿Sí me lograste entender? Ahora sí. Eso. Entonces, así es como funciona eso. Es lo que cuenta es cuántos átomos de ese gas quedaron ionizados y con eso manda la información. Y los últimos son los conductores sólidos o semiconductores. ¿Pregunto? Sólidos, pues que... ¿Qué son los detectores? ¿Qué son los detectores? ¿Sólidos? A ver, ¿qué quiere decir conductor o semiconductor? ¿Conductor? ¿Conductor que puede...? ¿Ustedes no vieron física en el bachillerato? Sí, pero es que... Conmigo tiene que ver todo eso. Conductor que atrae, semiconductor. ¿Qué es? ¿No? Ustedes saben que hay materiales conductores y semiconductores, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan Que de algo de atraen eso o no? algo, me parece mucho que La que lleva la energía. Entonces también es con las atraen energía. Eso es pura física, muchachos. Creo que es así. No sé. Entonces, Profe, estos ¿cómo se llama? semiconductores se trata de energía, ¿no? Sí.
¿Sí ve? ¿Cierto? Cuando hablo de semiconducciones. Por eso ya entonces, que la lo que hace es traen y la transmitir la energía. transmitir. ¿Qué tanta energía se puede o se robaron o logró identificar el detector para pasar la información? Ahora, para que el concepto quede mucho más claro de lo que les estoy diciendo, ustedes se van a tomar el trabajo de leerse los tipos de detectores que tienen los tomógrafos, y así en 10 minuticos va a pasar alguien la próxima clase y nos va a decir esta es la real diferencia y no lo que se inventó Heidi. ¿Tipos de detectores qué? De los tomógrafos. ¿Cuál es el detector más utilizado? ¿Saben? El detector que se utiliza más son los detectores de gases, señora. Esos son los porque son más económicos. Todo es por costo. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿sí? Como para que vayamos armando la idea de cómo es que se está creando la imagen. Bueno, ¿se acuerdan qué es el DAS? Sistema de adquisición. Sistema de adquisición de datos. Entonces, ese sistema de adquisición de datos lo que hace es convertir las señales que le dio el detector, ¿sí?, en unos datos digitales del computador. Ustedes saben que los computadores funcionan con un sistema binario, ¿sí o no? 1, 0, 1, 0. Ah, bueno, listo. Entonces, eso es lo que va a hacer. Él con esos 1 y 0 empieza a transformar todos esos datos en imágenes para nosotros. El generador de alta es lo que se les decía del generador de alta tensión. Entonces, antiguamente los tipos de rayos X pueden ser trifásicos. En este caso, todos, absolutamente todos los TAC son trifásicos. ¿Por qué? Por la cantidad de corriente que tienen. ¿Se acuerdan que les dije? Al principio 50, luego lo estoy cambiando hasta 400, y después de ahí para allá hasta 1000, hasta más, ¿listo? Y los colimadores, todos dijeron, el tubo de rayos X tiene un colimador, efectivamente, pero en TAC tenemos dos colimadores, dos tipos de colimadores. Uno que va antes de que entren al paciente, es decir, en la salida de los rayos X, tiene un colimador, y el otro colimador está encima de los detectores. Así es, En la entrada. encima del detector. ¿Para qué? Para mejorar. Acuérdense que cuando yo colimo, ¿qué ocurre cuando se colima? En rayos X general. Reduzco la radiación, ¿qué más? Se mejora la calidad de imagen. Y el objeto de esto no es reducir la radiación, porque yo ya les dije que la radiación aquí se aumenta, pero pues digamos que sí, es uno, reducir la radiación, pero lo más importante es mejorar la calidad de la imagen. Por eso es que tiene doble colimado. ¿Listo? Y lo último es la camilla. Ya les describí todo lo que tenía el gantry. Todas esas cosas son las que tiene el gantry. Y ahora venimos con la camilla. ¿Se acuerdan la camillita que estaba ahí en la primera foto? Me devuelvo. Esa camilla, venga, me va a devolver un momentico para que la miremos. Miren, la camilla, todas estas camillas tienen un sistema de elevación. ¿Sí? O sea que ya no Ese sistema de elevación permite que la camilla suba y baje. ¿Listo? Hasta ahí vamos perfectos. ¿Qué más tiene? Tiene dentro de la tapa del gantry, tiene los sistemas de comunicación en donde me permite a mí hacer el desplazamiento de la camilla hacia adentro o hacia afuera para poder entrar o sacar los pacientes. Y también tienen unos cabezales. ¿Sí? Pues acá no lo tiene, pero tiene un cabezal para cráneo. Ahí se ve. Ah, acá sí la tiene, mira, acá tengo un cabezal, que ese es un General Electric, un equipo General. Entonces tiene cabezal para cráneo, tiene un cabezal para cuerpo, tiene unos soportes para que el paciente cuando se acueste esté cómodo y no lo acostemos solamente ahí en ese tablón y ya.
Esta tablita es de espuma, no es igual que en los rayos X, que es una tabla dura. Esto es de espumita, para que el paciente esté más cómodo. Y dura más. ¿Sí? Claro que no muerto se de frío canse. porque como se genera tanto calor, necesitamos que el ambiente sea muy frío. O sea, quiero Y sí, ahí que se vayan hace como mucho entendiendo la concepción de que por qué es que las salas de tomografía son tan frías. ¿Por qué los de resonancia también son tan frías? Ocurre exactamente lo mismo, porque se genera mucho calor en el interior y eso daña la vida del equipo. Entonces, esta camilla tiene dos cositas importantes en su desplazamiento. Más vainas físicas. Una cosa que se llama pitch. Pitch. Y aquí le voy a preguntar a los que ya vieron tomografía, que ¿quiénes son? Acá el señor. ¿Qué es pitch? ¿No se acuerda? Profesor, que hay entre cada corte y el movimiento de la mesa. Es la relación que hay. Correcto. Entonces, el pitch solamente funciona para equipos helicoidales. De una vez les digo. Tenemos pitch Pero entre más y el otro más es distorsión de la imagen. una relación Más distorsión de la imagen de y haz de menor tiempo. radiación. Y entre más corto, mayor tiempo y Entonces, mejor de calidad de la imagen. El pitch es la velocidad en la que se mueve la mesa en un segundo cuando el tubo da 360 grados de vuelta sobre el grosor del corte. Si es así o me lo inventé mal. Si es así o me lo inventé mal. Para los equipos de helicoidales hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Uno, que es la relación del haz de radiación, que por eso es que a veces nos confundimos con el pitch. Pónganme bien cuidado porque esta parte es bien difícil de entender, que hasta yo la entiendo. Entonces, la relación del haz de radiación, ¿en qué consiste? Resulta que eso quiere decir la velocidad de la mesa, es lo mismo prácticamente, la velocidad de la mesa por segundo, eso se mide por segundo, ¿no? O sea, los milímetros que ella recorre en un segundo. Eso por 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Porque el tubo siempre gira 360 grados. Esto va sobre el ancho de la colimación. Y aquí les voy a explicar lo que dicen, que qué es lo que diferencia un TAC de 64, un TAC de 8, un TAC de 16. Así de sencillo. Vamos a hacer el ejemplo que para la relación de las. Tenemos un equipo que tiene 16 filas de detectores, ¿cierto? Entonces es un multidetector de 16. De 16 canales, le dice uno, porque son 16 filas de detectores. Cada uno de estos va a permitir tener un ancho de radiación de 1. ¿Sí? Cada detector te permite ver 1.5 milímetros. Es el ancho del colimador, como que lo que yo permito ver. ¿Correcto? ¿Hasta ahí muy bien? Acuérdense del colimador, que les dije que había predetector, entonces eso es con el predetector. Entonces se permite que el ancho de colimación sea 1.5. Pero como tengo 16 detectores, entonces si yo multiplico estos 16 detectores por 1.5,
eso me va a dar 20 milímetros. Eso quiere decir que si yo tengo, vamos a hacer aquí el cuerpo humano, háganle cuenta, ¿no? 1. Entonces aquí está el gantry, yo les dije, se los advertí que yo era pésima brincando. Y aquí están sus detectores, ¿cierto? Vino el tubo, hizo su radiación y resulta que ocupó los 16 detectores, ¿sí? Eso quiere decir que la distribución completa que abarcó fueron 20 milímetros. Porque eso fue lo que él alcanzó a ver, 20 milímetros, es decir, 2 centímetros, ¿cierto? Por los 16. Pero ¿qué ocurre si decido no utilizar todo, sino que voy a bajarle? Eso quiere decir que esta relación de 20, ¿cierto? La mesa corrió 20 milímetros y yo utilicé todos los detectores. Eso quiere decir que tengo una relación de 1 a 1, porque uno movió la mesa y uno el lance de rayos X porque utilicé todos los detectores. Pero cuando yo utilizo no los 16 en el mismo equipo, no voy a utilizar los 16 detectores, sino que los 8 por 1.5 milímetros, quiere decir que utilicé 10 milímetros, ¿cierto? Pero la mesa se sigue moviendo a 20, porque la velocidad de la mesa sigue siendo la misma. Entonces, esta relación, si esto es 10 y mi mesa se mueve 20, y esto es 10, quiere decir que mi relación es 2 a 1. Ustedes dirán, ¿eso qué? Resulta que entre más grande la relación, la calidad de la imagen desmejora. 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 Y ustedes se van a dar cuenta, porque es que los tecnólogos somos muy malos con los estudiantes. Y entonces cuando estamos haciendo el proceso de adquisición, aquí en la consola, digamos en esta partecita, no, perdón, acá en esta parte, donde son los parámetros de adquisición de la imagen, yo le puedo modificar cuál es el haz que yo quiero. Si quiero trabajar con 8, si quiero trabajar con 16, si quiero trabajar con 10, porque el equipo me los tiene. ¿Sí? Eso no tiene ciencia, lo que pasa es que como para que uno entienda qué es lo que están haciendo ellos, señora. Esos parámetros de precisión dependen de la estructura que uno... Depende del tipo de paciente. Entonces, si es un paciente que es muy necio y necesitamos sacarle el estudio rápido, yo lo que hago es reducir eso. Entonces digo, no me lo coja con 16 porque me va a demorar más, necesito recortar eso al máximo, pero pierdo la mitad de la información. ¿Sí? Porque el ancho me lo está recortando inmediatamente. Entonces, por ejemplo, eso se las voy a traer la próxima vez, porque es que el equipo que yo manejo tiene ese tipo de relación. Entonces dice, por ejemplo, de 5 por 1.5, de 6 por 1.5, de 8 por 1.5, porque él cuenta el número de fila de detectores. Y ustedes los van a ver cuando tengan la oportunidad de rotar en otros sitios. Y viene así especificado. Sino que como él trae la medida ideal, nadie le toca eso. A veces se le tocan y si ustedes van a hacer la pregunta, ellos les van a decir, sí, eso es por el pitch. ¿Tú no sabes qué es el pitch? Es lo primero que les van a decir. Entonces, estos parámetros que están acá no son el pitch, son la relación del haz de radiación. Y los tecnólogos lo confunden con el pitch, porque tiene básicamente el mismo principio, que es el movimiento de la mesa por cada rotación. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Entonces tenemos, esto es el haz de radiación para lograr las imágenes. Y el otro sí es el pitch. El pitch es la relación del movimiento de la mesa sobre el grosor del corte en una rotación de 360 grados. ¿Quedó claro o no? Más o menos. Entonces vamos a mirar ese ejemplo ahí. ¿Lo de la alta radiación sí quedó claro? ¿O más o menos también?
más o menos también. Para efectos prácticos, para que ustedes no se compliquen la vida, porque eso es pura física, entonces, el ideal de una relación de haz de radiación debe ser 1. Si yo tengo el equipo de 32 detectores, debería utilizar los 32 detectores para que la imagen me salga perfecta. Si quiero reducir el tiempo de exposición del paciente, ¿sí? Porque voy a ser más amplio en la toma de estudios y mejorar todo en cuanto a adquisición, no a calidad de imagen, entonces yo puedo reducirlo a 16 detectores. No voy a utilizar las filas completas 32, sino solamente las centrales. Esa es la otra cosa, ¿no? Los detectores vienen en filitas. Entonces, cuando se decide utilizar qué filas de detectores se van a utilizar, arrancamos del centro hacia afuera, no de acá para acá o la que queramos, porque eso viene en orden. Entonces, del centro hacia afuera, empieza a contar 2, o 4, o 6, o 8, o 10. ¿Sí? Entonces, el ideal es que con esos 16, a ver cómo les hago para que ustedes me entiendan más. Miren, cuando teníamos una sola fila de detectores, ¿sí? Digamos acá, tenemos una imagen de cerebro, hagan acto de fe. Es un corte axial, hagan acto de fe. Aquí tenemos los ventrículos, ¿sí? Y veíamos ciertas imágenes. Pero, como esas son imágenes de volumen, hay cosas que se pierden. Y el equipo empieza a sumar cosas que no existen. Entonces, aparecen las imágenes. Resulta que a veces aparecía por acá, un puntito. Y decían, pues, pucha, tiene una clasificación de este señor. Y resulta que eso no era ninguna clasificación. Era que por efecto de volumen pasaba eso. ¿Qué otra cosa ocurría? Resulta que en la fosa posterior del cráneo tenemos mucho hueso, ¿sí? Porque el cerebelo está envuelto en ¿qué huesito? El occipital, ¿cierto? Y el occipital es un hueso bastante grueso. Entonces tenemos, a ver si me acuerdo cómo se quita esa vaina. Aquí está el cerebelo, acá queda el vértice cerebeloso, no es que yo soy pinche para pintar. Acá tenemos, así viene el cerebelo, ¿no? Entonces aquí viene otra estructura así, triángulo, y viene aquí rodeado, ¿sí? Acá viene otra parte ya del cerebro, acá viene esto más grandecito, acá viene otra parte del cerebro, sigue aquí rodeado, y por acá, casi, ¿qué es? Órbitas. Ay, sí, sí, vamos a pintar más o menos. Resulta que en estos cortes, como acá todo este hueso es muy grueso, hacían muchos destellos hacia allá. Y entonces esto hacía que la imagen se viera muy blanca, ¿sí? Como si el paciente tuviera una hemorragia. Entonces las hemorragias en TAC se ven blancas, las hemorragias activas. Eso ocurría era porque el equipo sumaba. Él sumaba la información y en los vacíos que le quedaba decía, ah no, esto quedó aquí más brillante, y eso se veía así brillantito. Y la gente pensaba que exactamente. Esos destellos de luz no había manera de eliminarlos. Cuando ya se crearon los otros detectores, entonces ¿qué hicieron? Este grosor de corte, ¿sí? Él dijo, no, imposible. Esto es con un solo detector, es decir que ese grosor me quedó, por ejemplo, de 5 milímetros, porque ese fue el grosor que hizo ahí. Pero si yo tengo un equipo de 4 detectores, esta misma imagen de esos 5 milímetros, él cogió y lo que hizo fue sacar una, sacar 2, sacar 3 y sacar 4 por cada detector, y luego la sumó. Suma las imágenes. Si esto es de 2 milímetros, de 4 milímetros, quiere decir que este es, generalmente los equipos de 4 detectores, los cortes no van a ser de 5, sino de 4 milímetros, ¿sí? Y lo que hizo fue que esta representación dijo, no, esto hagámoslo de 1 en el mismo sitio,
Aquí otra vez 1, aquí otra vez 1, aquí otra vez 1, ¿sí? Y de todo esto lo sumó y me botó esta imagen sin artificio. Creo que hay otra. ¿Qué hora Pero es? son las 10 y 11. ¿Qué horas son las 10? 10 y cuarto. Bueno, 10 y 20. ¿Sí me lograron entender? Ese mismo grosor de corte lo que hizo, no, vamos a dividirlo más chiquito porque esa vaina se ve con mucho destello y manda información inadecuada. Entonces lo que hizo fue que esos 5 milímetros dijo, no, vamos a seccionarlo más chiquito, pero cuando llegue la imagen allá al computador, el tecnólogo va a ver es una imagen de 5 milímetros, no de A1 como la estoy armando yo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Eso es lo de radiación. Eso es, porque estoy utilizando todos los detectores para mostrarme una sola imagen. Ahora, el pitch. Esto eran las declaraciones de la otra vez. El pitch es la relación de cuánta velocidad le estoy colocando yo a la mesa, ¿sí? Si quiero que la mesa se mueva a 10 milímetros, o si quiero que se mueva a 20, o si quiero que se mueva a 5 por segundo. ¿Por un segundo? Por un segundo. Y esto lo relaciono con el grosor del corte, ¿cierto? El grosor del corte. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo muevo mi mesa a 5 milímetros por segundo y mi grosor de corte es de 5 milímetros, voy a tener una relación de 1 a 1. Y es decir que la imagen me va a salir muy fiel a lo que realmente se adquirió. Si yo decido que por velocidad, que por acabar tan rápido, porque el paciente está muy crítico, aumento la velocidad y le pongo 10 milímetros por segundo y el corte es de 5, voy a tener una relación de 2 a 1, en donde sacrifico calidad de imagen por bienestar del paciente. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora sí o tampoco? Señor. ¿El grosor que usted va a hacer 5 milímetros? No, el grosor es lo que va en el protocolo. Estoy haciendo aquí el grosor de cráneo. ¿Listo? Si por ejemplo es un grosor de 10, mi velocidad debería ser 100 10. Para que quede 1 a 1. Esa es la relación. Vuelvo y les repito, esto es física, es para que entiendan, porque alguien les va a preguntar y les van a decir que ustedes son unos ignorantes. Yo sé que cuando salgan a práctica se van a olvidar de estos 20 minutos que he gastado ahí explicando esta vaina. Pero el objetivo es que por lo menos hoy les quede claro qué es esa cosa y como para qué se utiliza. Cuando ustedes ya están en práctica, van a darse cuenta que el pitch lo trae el equipo, que ustedes no necesitan moverle nada, que se puede variar. Por eso es que hay que entender qué es eso, que se puede variar de acuerdo a las condiciones del paciente, pero el pitch los traen los equipos helicoidales y por supuesto los multicortes. ¿Sí nos quedó claro? Quien no haya entendido, por favor se remite a YouTube y busca un video que mejor la cosa. Profe, la necesito. Otra vez. ¿No solicitar? A la orden.